La residencia de la secta Lan estaba ubicada en una montaña remota a las afueras de la ciudad de Gusu. La niebla envolvía constantemente las paredes blancas y los techos negros de los edificios que se extendían a lo largo del pintoresco jardín del pabellón junto al agua, como si fuera un océano de nubes en el reino inmortal. Al amanecer, los primeros rayos del sol de la mañana brillaban a través de las nubes de niebla que se movían a lo largo y ancho, complementando perfectamente su nombre, Recesos de las Nubes. En un lugar tan tranquilo, el corazón de uno sería como un agua quieta. Solo se escuchaban los ecos del campanario vibrando por el aire. Aunque era incomparable a un templo sagrado, las montañas frías aún emitían el aire solitario de Zen. Sin embargo, el ambiente se vio repentinamente destrozado por un largo gemido, que provocó algunos escalofríos en las espaldas de los discípulos que estaban entrenando o haciendo sus lecturas matutinas. No pudieron evitar mirar hacia la entrada principal, de donde provenía el sonido. Wei Wuxian estaba llorando frente a la entrada, aferrado a su burro. Lan Jingyi habló. «Ya cálmate. Tú mismo dijiste que te gustaba Han Guangyu. Entonces, ¿por qué estás llorando ahora que te trajo con él?» Wei Wuxian puso una cara larga. Después de aquella noche en la montaña de Fan, no tuvo la oportunidad de convocar a Wei Ning otra vez. Antes de que Lan Wangji se lo llevara, no tuvo la oportunidad de descubrir por qué Wei Ning estaba inconsciente o por qué había aparecido en ese mundo nuevamente. Cuando era joven, había venido a estudiar a la secta Lan durante 3 meses, junto con los discípulos de otros clanes, por lo que había experimentado en persona la atmósfera aburrida y estricta de la secta Gusulan. De hecho, aún se estremecía al pensar en las 3000 reglas de la secta que se apiñaban en el muro de la disciplina. Cuando lo empujaron hacia la montaña, pasó de nuevo por la pared de roca y vio que habían tallado otras más. Ahora, había más de 3000, 4000. Lan Jingyi habló. Ya, deja de hacer un alboroto. El ruido está prohibido en los recesos de las nubes. Estaba haciendo ruidos fuertes exactamente porque no quería entrar a los recesos de las nubes. Si lo llevaban adentro, sería muy difícil para él salir nuevamente. En aquel entonces, cuando vino a estudiar, a todos los discípulos se les dio una ficha de llave para su paso. Solo con la ficha, una persona podría entrar y salir libremente. O de lo contrario, no podría pasar a través de la barrera protectora de los recesos de las nubes. Después de 10 años, la seguridad solo podría haberse vuelto más estricta, en lugar de ser más flexible. Lan Wangji se detuvo frente a la entrada, hizo de oídos sordos y observó la escena con una mirada indiferente. Cuando la voz de Wei Wuxian se calmó un poco, habló. «Deja que llore. Cuando se canse, arrástralo adentro». Wei Wuxian abrazó al burro y lloró aún más fuerte, golpeándose la cabeza contra él. Pensó que con el latigazo de Zidian, todas las dudas sobre él quedarían despejadas. Incluso se sintió satisfecho consigo mismo, y soltó por su boca palabras burlonas, dándole a Lan Wangji algunos comentarios repulsivos. Sin embargo, ¿quién iba a saber que Lan Wangji no seguiría la rutina que había seguido antes? ¿De qué se trataba todo esto? ¿Era posible que, después de tantos años, su nivel de cultivo hubiese aumentado, pero se volviera más tolerante? Wei Wuxian habló. «Ya les dije que me atraen los hombres, así que, con tantos jóvenes hermosos en su secta, me temo que no podré controlarme». Lan Shisui trató de razonar con él. «Joven maestro Mo, es por tu bien que Han Guangyu te trajo aquí. Si no venías con nosotros, el líder de la secta Yang no iba a dejar pasar el asunto. Durante años, atrapó a innumerables personas y las llevó al muelle de Loto. Ninguna de esas personas volvió a salir». Lan Jingyi habló. «Eso es correcto. ¿No has visto los métodos del líder de la secta Yang? Son bastante crueles». Hizo una pausa aquí, recordando la regla que decía prohibido hablar a espaldas de otras personas, y miró en secreto a Lan Wangji. Al ver que Han Guangyu no mostraba intenciones de castigarlo, fue lo suficientemente valiente como para murmurar. «Todo se debe a las tendencias poco saludables que instauró el patriarca de Jinling. Hay muchas personas que copian y cultivan ese método. Con el líder de la secta Yang sospechando de todos, es muy posible que los atrape. Solo mírate a ti y a tus habilidades con la flauta». Jeje. Su pequeña risa dijo más que cualquier oración.
Wei Wuxian sintió que realmente necesitaba defenderse. Bueno, en realidad, aunque es posible que no me creas, generalmente tocó la flauta bastante bien. Antes de que terminara su defensa, unos pocos cultivadores vestidos de blanco entraron por la puerta. Cada persona vestía el uniforme de la secta Lan, con una túnica lisa y blanca, tan blanca como la nieve. El hombre que iba al frente era alto y delgado. De su cintura colgaba un xiao hecho de jade blanco, aparte de su espada. Cuando Lan Wangji los vio, inclinó levemente la cabeza para mostrar respeto, y la otra persona hizo lo mismo. Miró a Wei Wuxian y sonrió. Wangji nunca trae invitados a casa. ¿Y esto? Cuando aquella persona se paró frente a Lan Wangji, era como ver imágenes reflectadas. Sin embargo, el color de ojos de Lan Wangji era muy claro, como si fueran cristales tintados, mientras que los ojos de la otra persona eran de un tono más suave y oscuro. Este era Lan Huang, el líder de la secta Gusu Lan, también conocido como Sewo Yun y Lan Xizhen. Cada lugar producía el mismo tipo de personas. La secta Gusu Lan siempre había sido conocida por tener a muchos hombres guapos, especialmente a los dos yades de la generación actual del clan. Aunque no eran gemelos, se veían muy similares entre sí, lo que dificultaba saber quién era el superior. Sin embargo, aunque sus apariencias eran similares, sus personalidades no lo eran. Lan Xizhen era gentil y benevolente, mientras que Lan Wangji era demasiado distante y severo, manteniendo a todos a distancia y siendo lo contrario de amable. Esa era la razón principal por la cual, en la lista de los jóvenes maestros más atractivos del mundo de la cultivación, el primero ocupó el primer lugar y el segundo el segundo. Lan Xizhen demostró ser digno de ser líder de una secta. Incluso cuando vio a Wei Wuxian abrazando un burro, no pareció verse afectado por ello. Wei Wuxian soltó al burro con una sonrisa radiante en su rostro y se acercó a él. La secta Gusu Lan tenía mucho respeto por las reglas y la etiqueta. Si le decía tonterías a Lan Xizhen, definitivamente sería expulsado de los recesos de las nubes. Sin embargo, cuando se preparó para mostrar sus capacidades, Lan Wangji lo miró, e inmediatamente sus labios se cerraron herméticamente. Lan Wangji se dio la vuelta y continuó su cortés conversación con Lan Xizhen. «Hermano, ¿vas a visitar a Lin Fanzun nuevamente?» Lan Xizhen asintió. «Sí, para negociar sobre la próxima conferencia de discusión en la Torre Jin». Wei Wuxian no pudo abrir la boca, por lo que regresó al burro. Lin Fanzun era el actual líder de la secta Lan Linjin, Jin Wangyao, el único hijo ilegítimo que Jin Wanshan reconoció. Era el tío más joven de Jin Lin, siendo medios hermanos con el padre de este y Mo Xuanyu. Sin embargo, aunque Mo Xuanyu y él eran hijos ilegítimos, eran extremadamente diferentes. Mientras Mo Xuanyu estaba en la aldea Mo, durmiendo en el suelo y comiendo sobras, Jin Wangyao estaba sentado en el pedestal más alto del mundo del cultivo, convocando a los vientos y controlando la lluvia. Si quisiera hablar con Lan Xizhen o iniciar una conferencia de discusión, podría hacerlo como quisiera. Por otra parte, no es de extrañar que los líderes de la secta Lan y Jin personalmente se llevaran bastante bien. Después de todo, eran hermanos jurados. Lan Xizhen habló. «El tío tomó y examinó lo que trajiste de la aldea Mo». Al escuchar las palabras aldea Mo, Wei Wuxian automáticamente comenzó a prestar atención. Inesperadamente sintió que sus labios se separaban. Lan Xizhen había liberado su silencio y habló con Lan Wangji. «No es frecuente que traigas a alguien a casa, y si estás de tan buen humor, deberías tratar a tu invitado con mayor cortesía, y no así». ¿Buen humor? Wei Wuxian miró cuidadosamente la cara de Lan Wangji. ¿Cómo podía decir que estaba de buen humor? Después de ver a Lan Xizhen irse, Lan Wangji habló. «Arrástrenlo adentro». Luego, Wei Wuxian fue, de hecho, arrastrado a un lugar al que juró no volver a entrar. En el pasado, solo los cultivadores distinguidos habían venido a visitar la secta Lan, así que nunca nadie había visto a un invitado como él. Los discípulos se apiñaron a su alrededor, interesados en este nuevo giro de los acontecimientos. Si no fuera porque las reglas de la secta son tan estrictas, definitivamente habría risas a lo largo del viaje. Lan Jinji preguntó. «Han Wangyu,
¿A dónde deberíamos llevarlo? Lan Wangji respondió. Al Jinshi. ¿El Jinshi? Wei Wuxian no sabía lo que estaba pasando. El resto se miraban entre ellos, temerosos de hacer ruido. Era el dormitorio y estudio de Han Wanyu al que nadie había sido invitado. Los muebles en el Jinshi eran muy simplistas, sin pertenencias innecesarias. En la pared de acordeón había una pintura de nubes a la deriva, flotando y transformándose con sus pinceladas finas. Una mesa de guqin yacía horizontalmente frente a ella. Encima de la base de incienso de 3 patas en la esquina, un quemador de incienso ahuecado hecho de llave blanco emitía un suave y persistente humo, llenando toda la habitación con el aroma escalofriante del sándalo. Lan Wangji fue a ver a su tío para discutir asuntos serios, mientras que Wei Wuxian fue empujado a la habitación. Justo después de que Lan Wangji se fuera, Wei Wuxian también salió. Caminó alrededor de los recesos de las nubes y descubrió que, como había esperado, sin la ficha de llave para el paso, incluso si trepaba por las paredes blancas de unos pocos sans de altura, la barrera lo arrojaría de inmediato, atrayendo la atención de los patrulleros cercanos. Wei Wuxian solo pudo volver al Jinshi. Nunca se preocupaba por nada. Sin importar lo que encontrara, recorrió el Jinshi con los brazos detrás de la espalda, creyendo firmemente que tarde o temprano encontraría una solución. El aroma refrescante del sándalo era frío y claro. Aunque no era sentimental, era algo que reconfortaba su corazón. Sin nada que hacer, comenzó a pensar al azar. Lan Shan olía este aroma. Su ropa probablemente se impregnaba de la fragancia cuando estaba practicando con su guqin o meditando aquí. Después de estos pensamientos, no pudo evitar acercarse al puesto de incienso de la esquina. Con este cambio, se dio cuenta de que, debajo de su pie, una pieza de madera era significativamente diferente de las otras. Wei Wuxian se inclinó y comenzó a tocar aquí y allá. Debido a la curiosidad, en su vida pasada cavó muchos pozos, excavó tumbas y encontró agujeros en el suelo. Después de un momento levantó un pedazo de tabla. Encontrar un espacio secreto en la habitación de Lan Wangji ya era demasiado sorprendente para Wei Wuxian. Sin embargo, después de ver lo que estaba escondido dentro, se sorprendió aún más. Después de abrir la tabla de madera, un aroma suave había llenado el aire, imperceptible cuando se mezclaba con el aroma del sándalo. 7 u 8 frascos negros estaban empacados en una pequeña bodega cuadrada. Efectivamente, Lan Wangji había cambiado. Incluso comenzó a esconder licor. Los recesos de las nubes prohíbe el licor. Debido a esto, la primera vez que se conocieron tuvieron una pequeña pelea. Lan Wangji terminó derramando una jarra de la sonrisa del emperador que trajo de la ciudad de Gusu. Después de que regresó a Yumen, Wei Wuxian nunca tuvo la oportunidad de volver a beber la sonrisa del emperador, hecha exclusivamente por los expertos de Gusu. Había pensado en esto durante toda su vida, siempre diciéndose a sí mismo que volvería a probarlo si se daba la oportunidad. Pero la oportunidad nunca llegó. Escondido aquí no había otra cosa que licor. Ni siquiera necesitaba abrirlo y saborearlo. Ya sabía que era la sonrisa del emperador solo por su olor. Jamás habría pensado que encontraría una bóveda oculta con licor en la habitación de una persona tan escrupulosa y abstinente como Lan Wangji. El karma realmente se superó a sí mismo con esta reencarnación. Mientras Wei Wuxian pensaba sobre el asunto, ya se había terminado un frasco. Tenía una alta tolerancia al alcohol y le encantaba beber. Después de llegar a la conclusión de que Lan Wangji todavía le debía un frasco de la sonrisa del emperador y que era hora de recuperar sus intereses, bebió otro frasco. Cuando estaba empezando a ponerse borracho, un pensamiento repentinamente pasó por su mente. ¿Qué tan difícil sería obtener la ficha de llave? En los recesos de las nubes había un manantial frío con muchos efectos milagrosos, que los cultivadores masculinos podían usar a su favor. Se decía que era capaz de calmar el corazón, despejar la mente, apagar el fuego, etc. Cuando iban al frío manantial, estaban obligados a quitarse la ropa, por lo que después de quitársela no tenían dónde ponerla aparte de sostenerla con la boca, lo cual estaba definitivamente fuera de discusión. Wei Wuxian aplaudió y terminó el último trago en el frasco. Después de buscar, descubrió que no había un lugar para tirarlos, así que llenó los frascos vacíos con agua limpia y volvió a sellar las tapas, volviéndolas a meter y cerrando la tabla de madera.
Una vez hecho esto, se aventuró a buscar la ficha de Jade. Aunque los recesos de las nubes se habían quemado antes de que ocurriera la campaña para derribar al sol, la estructura reconstruida del área era la misma. Wei Wuxian recorrió los sinuosos caminos de memoria y pronto encontró el frío manantial, situado en un lugar tranquilo y oscuro. El discípulo de guardia que vigilaba el manantial estaba bastante lejos. Las cultivadoras estaban en otro lugar de los recesos de las nubes y no venían aquí para usarlo. De todos modos, nadie en la secta Lan hizo algo tan insolente como venir al manantial para espiar cómo se bañaban otros. Por lo tanto, la seguridad no era estricta en absoluto y fue extremadamente fácil de evadir, lo que facilitó a Wei Wuxian ir y avergonzarse a sí mismo. Casualmente, había un conjunto de ropa blanca encima de las rocas detrás de los pastos entrecruzados, lo que significaba que alguien ya había venido. El conjunto de ropa blanca estaba doblado de forma tan ordenada que se le ponía el pelo de punta. Parecía un trozo de tofu blanco como la nieve. Incluso la cinta de la frente estaba doblada sin arrugas. Mientras Wei Wuxian metía la mano y buscaba la pieza de Jade, se negaba a estropear la ropa. Después, pisando los arbustos, su mirada se posó sobre el manantial y de repente se detuvo. El agua en el manantial estaba helada. A diferencia de las aguas termales, no había vapor para cubrir los ojos, por lo que era posible observar claramente la mitad superior de la persona que estaba de espaldas a él. La persona en el manantial era bastante alta, su piel era clara y su cabello era negro, húmedo y recogido a un lado. Las líneas que delineaban su cintura y espalda eran suaves, elegantes pero con fuerza. En términos más simples, él era una belleza. Sin embargo, Wei Wuxian definitivamente no estaba aturdido ni era incapaz de desviar su mirada porque estaba observando a esa belleza bañarse. No importa lo hermoso que fuera, en realidad no se sentía atraído por los hombres. Lo que realmente evitaba que desviara su mirada era la espalda de esa persona. Había docenas de cicatrices que la cruzaban. Eran las cicatrices de un látigo de disciplina. En las diferentes sectas había un tipo de disciplina para castigar a los discípulos que cometían errores significativos. Después de la tortura, las cicatrices nunca desaparecerían. Aunque Wei Wuxian nunca antes había sido golpeado por un látigo de disciplina, Jian Chen sí. Incluso después de intentarlo desesperadamente, no pudo hacer que la vergonzosa cicatriz se desvaneciera un poco. Es por eso que Wei Wuxian nunca recordaría cicatrices como esta. Por lo general, con solo 1 o 2 golpes de látigo de disciplina, ya era suficiente castigo para que el portador lo recordara durante toda su vida y nunca más cometiera el mismo error. La cantidad de cicatrices en la espalda de esta persona eran como mínimo 30. ¿Qué monstruoso crimen cometió para que lo azotaran tantas veces? Si realmente fue un crimen tan atroz, ¿por qué no lo mataron? Por el momento, la persona en el manantial se dio la vuelta. Debajo de su clavícula y cerca de su corazón había una clara quemadura. Al ver la cicatriz, el shock de Wei Wuxian alcanzó instantáneamente su pico más alto.